Entonces, en los monasterios se va a inventar mucho la enseñanza, que le está diciendo que los colegios son una invención nueva. Los colegios aparecen recién en el siglo XIX. Antes de eso no había colegio, como la gente no iba al colegio. No, la gente no iba al colegio, pero sí iba a la universidad, porque los colegios son una invención del siglo XIX, pero las universidades son del siglo XII. ¿Cómo? La gente iba a la universidad sin ir al colegio, sin cuarto medio. Sí, la gente iba a la universidad sin cuarto medio. Y la gente se educaba, ojo, la gente se educaba, se autoeducaba. Parece que nosotros no concebimos el concepto de autoeducación, de que tú puedas seguir un camino de investigación, pero recién estábamos hablando de lo que uno está leyendo. Y cuando uno lee algo, después quiere leer otra cosa parecida, y efectivamente cuando uno ya sale del colegio y entra a la vida normal, uno se empieza a autoeducar. Yo diría que recién uno se empieza a educar, porque yo no sé cuánto uno recuerda del colegio realmente. Poco. Y la verdad es que ir 14 años para recordar poco, no sé si es la mejor idea, pero bueno, yo soy bien crítica, tengo una pata en educación y critico mucho al sistema escolar. Pero efectivamente los primeros sistemas de enseñanza van a surgir en torno a los monasterios. O sea, los monasterios van a abrir sus puertas, van a aparecer las llamadas primeras escuelas catedralicias, ¿no es cierto? Y que la preocupación era enseñar la religión. Pero ¿cómo enseño la religión a gente que no lee y escribe? A través del arte. O sea, el arte también va a surgir en los monasterios. El arte, la música, eran medios sensitivamente, podríamos decir, atractivos para poder enseñar el mensaje. Entonces, por esa razón, ellos no hacen los manuscritos feos, porque podrían haber copiado un feo, que era bastante más rápido, pero van a copiar el lindo, y no solo van a copiar el lindo, sino que además van a ilustrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no toda la gente lee. Entonces, no leen en latín, o no hablan latín, porque recordemos que el idioma del monasterio es el latín, ¿ya? No hablan latín, pero la gente en el pueblo no habla latín, pues. Habla idioma vernáculo. Entonces, no solo no leen ni leen latín, ni leen letra gótica, porque hay otra dificultad adicional, porque la letra gótica hay que aprender a visualizarla, no es tan difícil, pero sí, sino que sí leen imagen, y por lo tanto le agregamos imagen. Y no solamente van a escribir y van a copiar la Biblia, porque podrían haber copiado solo la Biblia. No, van a copiar, y aquí vemos un manuscrito del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Son los monjes los que van a tomar la tradición oral pagana y la van a llevar al escrito. Son los monjes los que van a escribir las sagas islandesas, que son las que nos permite hoy día estar sentados en nuestra casa viendo por Netflix vikingos. Son los monjes, otra vez. Entonces, los monjes son extraordinarios, porque podrían haber desechado. No, son súper amplios de mente, porque esos eran materiales paganos. Por lo tanto, podría haber dicho, no, esto no. No, ellos lo tomaron, lo escribieron, lo encontraron valioso. Ellos copiaron a Aristóteles, ellos copiaron a Platón. Entonces, cuando viene digamos, la historiografía tardía, que habla del Renacimiento, ¿se acuerdan ustedes en clase cuando dijeron la vuelta a la antigüedad perdida? Aquí yo digo, me estoy molestando, ¿qué estáis diciendo? El señor Erasmo de Rotterdam, el señor Petrarca, el señor Boccaccio, todos ellos conocieron a la antigüedad gracias a los monjes medievales. No había nada perdido. ¿De qué me estáis hablando? Ya vamos a ver que el Renacimiento es una invención historiográfica. De partida nadie renace. Pero ¿por qué hay que mostrar la luz? Hay que inventar un periodo de luz para enfatizar que el periodo anterior es oscuridad. ¿Y por qué es oscuridad? Porque esta gente era teocéntrica. Esta gente creía profundamente que Dios era lo más importante, que el hombre era lo segundo más importante y que el mundo era lo tercero más importante. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de la invención. Entonces, aquí vemos un manuscrito del infierno. Está claro que es un manuscrito del infierno, no necesito leer la tipografía de abajo para entender qué es eso. Y es más, a este lo van a meter en una sopita, ¿ya? El infierno. No sé si ustedes, síganme en Pinterest, tengo un board que se llama Inferno. Las ilustraciones de los infiernos son realmente un poema, son extraordinarias, ¿ya? Porque siempre la gente la están cocinando con una sopa, ¿ya? Es una cosa, la tortura mortal. Pero miren, si me preguntan a mí, es de las cosas más magníficas de la creación o de la creatividad artística, pintar los infiernos. Ahí tienen un infierno curioso, que además los demonios son como unas lagartijas
unas lagartijas como abiertas, una cosa bien, bien curiosa, ¿ya? Ahora, este occidente que ya se estaba formando en los monasterios, ya se consagra como cultura y ya podemos hablar de una cultura cristiana occidental en el momento en que Carlomagno se corona, estamos hablando del año 800, emperador cristiano. Porque hay un nuevo concepto, la cristiandad. Nosotros somos el imperio cristiano, tenemos un emperador, renueva el concepto de imperio romano, pero ahora es un imperio cristiano, ¿ya? Y va a surgir el imperio carolingio, que si uno lo mira no es muy grande. ¿Ya? El imperio carolingio básicamente es Francia, Alemania y parte de Italia. ¿Ya? Y de hecho él después va a dividir ese imperio entre sus hijos, y al dividir el imperio entre los hijos establece la historia separada de Francia, de Alemania y de Italia separada. Eso explica la división entre los hijos, las tres historias distintas. Pero ya Carlomagno tiene una preocupación de la enseñanza y empieza a formar las llamadas escuelas catedralicias. Este es Alcuino de York. Alcuino de York vive en el imperio carolingio, que ya dije que Francia y Alemania básicamente, y enseña. Alcuino de York, ¿de dónde será? De York. ¿Y dónde queda York? En Inglaterra. O sea, Alcuino, que vivía en Inglaterra, enseña en Francia y Alemania y se mueve perfecto. ¿Y por qué? Porque enseña en latín. Daba lo mismo donde fuera. En el mundo intelectual la gente se movía de un lado a otro, un poco lo que pasa hoy día. Porque efectivamente a mí me contratan para hacer una charla, bueno, si me contratan en México la hago en castellano, por supuesto, pero si me contratan en otras partes, da lo mismo donde, las charlas se hacen en inglés. Volvimos a tener un idioma que de alguna manera es worldwide en el aspecto mediático en general. Pero efectivamente Alcuino de York va a crear una escuela catedralicia que se dedica a la enseñanza. Y el concepto es la cristiandad. Otra vez este mapa de Europa, olvídenlo. Me refiero a Europa como un ente unido en una creencia cristiana. Y esto se nota ya en el siglo XI cuando surgen las cruzadas. Cuando el Papa Urbano llama a la cruzada, lo hace en Francia. Lo hace sin WhatsApp, lo hace sin... no publica un aviso en el Mercurio, no publica en Facebook, nada. Hace un llamado en la prédica y todo Occidente, toda Europa responde. ¿Por qué todos responden? Cuando el llamado era los caballeros del siglo, simplemente. Todos responden porque se sienten parte de un algo común. Ellos saben que nosotros somos el imperio cristiano y el resto de alguna manera son los otros. ¿Ya? Entonces, claro, el Papa va a hacer este llamado y Occidente completo se va a mover hacia Oriente. ¿Por qué se mueven en el siglo XI? Bueno, el siglo XI es un siglo donde Occidente ya está maduro y las culturas generalmente cuando están maduras buscan expandirse. Por lo tanto, cuando en el fondo Alejo Comneno, que era el emperador de Constantinopla, le pide ayuda al Papa, a Occidente le vino como anillo al dedo, porque andaban buscando para dónde expandirse, obvio. Pero hay que entender que las cruzadas no se entienden simplemente como búsqueda de botín. Porque es más, la mayoría de la gente que fue a las cruzadas no hizo botín. La mayoría de la gente que fue a las cruzadas perdió todo. Solo se explica la cruzada, digamos, se conjugan. Por supuesto que hay aspiración de botín de muchos, lo hay, por supuesto que lo hay. ¿Ya? Pero aquí se explica solo con la fe. O sea, efectivamente, si el fervor religioso del siglo XI no hubiese sido el que fue, no habría habido cruzada. Si hoy día el Papa llama a una cruzada, hoy día, no tenemos esa respuesta. Y el afán de botín puede ser el mismo. ¿Ya? Entonces, efectivamente es un setting mental, y eso es lo que ustedes tienen que comprender. La gente en los periodos anteriores no piensa o no pensaba como piensan ustedes. Ustedes piensan como piensan por todo el desarrollo anterior. ¿Ya? Pero la gente de la época de las cruzadas evidentemente no piensa como ustedes piensan hoy. Y así van a llegar a Jerusalén. Aquí está Jerusalén representado como centro del mundo. Aquí me detengo un minuto para poder desmitificar otra cosa. Este mapa nos muestra a la Tierra y nos muestra un círculo. ¿Ya? Una cosa importante, no es el mapa ideal para mostrarles esto, pero efectivamente esa idea de que en la Edad Media creían que la Tierra era plana es mentira. En la Edad Media todos tenían claro que el mundo era redondo. Y es más, ¿quién vio Stranger Things? Netflix. Ok. Es más,
La mayoría de los mapas muestran el mundo redondo y muestran a la gente parada arriba y muestran abajo el mundo de la sombra. Exactamente el concepto de String Thing, para que vean lo adelantado de los medievales, la dimensión desconocida, podríamos decir. Pero efectivamente pensaban que la Tierra era redonda. Ya vamos a llegar a Colón, ya voy a desmitificar un poco ese punto, pero Colón tampoco creía que la Tierra era redonda, no es el primero, y además no creía que era redonda, creía que era como una pera. Y Colón no piensa que, de alguna manera, no es un hombre moderno. Colón estaba seguro que en la parte superior de la pera estaba el paraíso terrenal. Él estaba seguro que cuando llega alrededor de Venezuela, que había llegado cerca del paraíso terrenal y que se iba a encontrar con Adán y Eva, y le iba a decir: ¡Ah! Adán, soy Cristóbal Colón, qué gusto conocerte. O sea, para que tengan claro y no piensen que la modernidad y esta gente estúpida, la gente no era estúpida. Aquí aparece el mundo redondo y Jerusalén el centro del mundo, y son los caballeros templarios los que cuidan el camino a Tierra Santa, ¿ya? Entonces, efectivamente, Godofredo de Bouillon va a llegar a la Tierra Santa, va a conquistar lo que va a ser. Él no se nombra rey de Jerusalén, él dice que él no puede ser rey donde Cristo fue rey, y por lo tanto se nombra guardián del Santo Sepulcro. Pero su hermano, Balduino, cuando muere Godofredo, se nombra rey de Jerusalén. Surgen los reinos latinos de, en el fondo, Tierra Santa. Y aquí está la institución de los caballeros templarios. Siglo XII. Tenemos un siglo de gran actividad, y de hecho la gente habla, generalmente se habla del renacimiento del siglo XII, les encanta hablar de renacimiento. Yo la verdad es que no uso el término renacimiento porque renacer no se puede. Sí hablo de una época intelectualmente superior que se va a dar en el siglo XII. O sea, si me preguntan a mí, el periodo de mayor auge de Occidente es el siglo XII. O sea, si yo tuviese una máquina del tiempo, iría a saber el siglo XII de todas maneras, porque es extraordinario. Nunca, jamás, si tienen la máquina del tiempo alguna vez en la vida, pongan 1300 nada. Pueden poner 1100, siglo XII, o 1200, siglo XIII. Son dos tan buenos. Pero el 14 no lo pongan, porque van a llegar a la peste negra, a la guerra de los 100 años, un desastre. ¿Ya? Un poco para que lo tengan claro. 1300, avoid. ¿Ya? Ok, siglo XII. Tenemos una época donde la intelectualidad ha crecido, donde de alguna manera la teología se ha ido desarrollando, y donde tenemos ya no solamente las escuelas catedralicias que enseñan alrededor de las catedrales y de los monasterios, sino que vamos a tener una nueva institución que van a ser los maestros libres. Los maestros libres eran maestros que iban de pueblo en pueblo y que tenían discípulos que los seguían. Así que si yo soy su maestro ahora y ustedes son mis discípulos, podemos ir caminando, ¿no es cierto? Y vamos enseñando. No tenían edificios, sino que iban de un lugar a otro. Dentro de los maestros libres había muchos conocidos, pero el más famoso por lejos era Pedro Abelardo. Pedro Abelardo era el maestro libre más famoso. Aquí es importante tener en cuenta que lo que primaba en la visión filosófica era la visión de Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles decía que para hacer filosofía se necesita ocio. ¿Qué es el ocio? Ocio no es lo que nosotros entendemos como ocio. ¿Qué entendemos nosotros como ocio? Una pulsera del poder en un all inclusive tomando una piña colada. Eso no es ocio para los griegos. Para Aristóteles, el ocio es lo contrario al negocio. El negocio es la negación del ocio, es el tiempo ocupado en algo práctico. ¿Ya? El ocio es tiempo libre para pensar. Por lo tanto, no es el all inclusive echado para atrás sin pensar en nada. El ocio es tiempo libre para pensar. Y dice Aristóteles que la filosofía, que requiere ocio, es incompatible con el matrimonio. Porque un hombre casado no tiene ocio. Muy sabio, ¿verdad? Se lo voy a decir a mi señora. Entonces, ¿era casado? ¿Aristóteles? No. ¿Qué dice entonces Aristóteles? Aristóteles dice que en el fondo los filósofos tienen que ser célibes, porque si no, no tienen tiempo libre para pensar. Y ahora en rigor tiene mucha razón. Efectivamente nosotros hemos generado el multitasking, eso él no lo conocía, nosotros sí. Por lo tanto nosotros tenemos espacios de ocio, pero cuando uno tiene niños, uno es 24/8, no 7. Entonces la verdad es que sí, se multiplica eternamente.
Pero efectivamente esa idea aristotélica de que la filosofía era incompatible con el matrimonio va a primar en la intelectualidad occidental, y por lo tanto, aunque los filósofos no eran monjes, no eran curas, tenían que ser serios. Porque eso es lo que se esperaba de ellos. ¿Me siguen? Ya. Entonces, Pedro Abelardo, el maestro más importante, maestro libre, todos lo seguían, era espectacular, fantástico, va a llegar a la ciudad de París. Aquí les voy a contar la historia rosa, pero sería malo de mi parte no contarse. Va a llegar a la ciudad de París, y en la ciudad de París todos lo siguen, por supuesto, una ciudad grande, importante, y el obispo de París le va a encargar a Pedro Abelardo que le enseñe filosofía a su sobrino, Eloísa. Eloísa era una mujer, era una intelectual, era una filósofa, era una mujer tremendamente, es de las mujeres, de las intelectuales de que ha habido en la historia más importantes, de hecho. ¿Ah? Entonces Eloísa va a aprender mucha filosofía, sin lugar a dudas, va a aprender muchas cosas, va a querer embarazar. Y entonces aquí se va a presentar un problema, porque Abelardo, cuando se entera, le dice a Eloísa, casémonos. Eloísa le dice que no. Ay, momento, espera, estamos en el siglo XII, es la sobrina del obispo. Se quedó esperando guagua del hombre que ella se enamoró. Él le dice, casémonos, ella le dice que no. ¿Qué parte no entendí, o no? Ya, a ver, súper simple. Eloísa está enamorada de verdad de Abelardo. Si ella se casaba con Abelardo, a él se le acababa la carrera. Ella se lo fregaba, pero ella le dice que no. El obispo se entera y por lo tanto presiona. Y Eloísa acepta un matrimonio secreto. ¿Cáchense? Espérate, falta todavía. Pero los amigos del obispo encuentran que esto es impresentable, que esta situación, que Abelardo, que la confianza que no puede ser, y deciden tomar la justicia por sus manos. Y lo atacan en la noche y lo castran. Y entonces Abelardo va donde Eloísa y le dice, no podemos casarnos. Y hace años quiere que viajemos. Claro, no podemos casarnos, por lo tanto Abelardo ha tomado la decisión por los dos. Él ha decidido que ya no hay matrimonio y que él se va a ir a un convento y que ella se va a ir a un convento también. Por lo tanto Abelardo se va a un convento y de hecho va a ir de mal en peor. Eloísa va pateando la piedra porque ella no tenía ninguna intención de ir a un convento, y ahí termina en el convento, va a tener a su hijo en el convento, le va a poner astrolabio, lo que es imperdonable, si me preguntan a mí. Ahí puede poner el astrolabio a un hijo, pero bueno, astrolabio nace en el convento, ¿ya? Y ella va a ir creciendo, él va a ir decreciendo, él en el convento va a estar cada vez más amargado por lo que él podría haber sido y que no fue, y va a escribir un libro que se llama Historia Calamitatum, la historia de mis calamidades. Él siempre está preocupado de yo, él es un narciso. Ella va a ir creciendo, de patear la piedra, va a ir creciendo, va a llegar a ser abadesa. Y se van a escribir, exactamente, de un convento a otro toda la vida. De esas cartas se pueden deducir muchas cosas, están todas, para que vean que la realidad supera la ficción y que las teleseries surgen de la realidad. ¿Ya? Esta es la mejor teleserie ever, y las cartas están todas. ¿Ya? Y en esas cartas uno puede deducir varias cosas. La primera deducción inmediata es que Eloísa era lejos más inteligente que Abelardo. 1. 2. Ella lo quería mucho más, ella a él, que él a él. Él estaba enamorado de sí mismo. ¿Ya? Y por eso terminó como terminó. ¿Ya? Y la verdad es que así se van a escribir el resto de la vida, y cuando mueren, los entierran juntos. Está la tumba de Eloísa y Abelardo, los entierran juntos, y esta es la historia que inspira a una leyenda medieval bien importante y muy popular, que era la teleserie de la época, que va a ser Tristán y Isolda, esta idea de los amores prohibidos, separados en vida. Ahora, obviamente que Tristán y Isolda es bastante más carnal y bastante más complejo, ¿ya? Que esta historia. Estos dos terminaron en los monasterios cada uno. Ahora, hay harto drama en esta historia. Piensen en el pobre Abelardo castrado, no es menor, ¿ya? O sea, una historia de amor coartado. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque efectivamente los intelectuales empiezan a surgir, no solo Abelardo, no solo Bernardo de Claraval, que va a ser el hombre en el fondo más importante de su época, va a luchar contra la herejía. Aquí muestra Bernardo luchando contra la herejía, va a reformar la orden de los cistercienses, va a fundar más de 70 monasterios en vida. O sea, Bernardo de Claraval, si hubiese habido farándula en la época, Bernardo habría sido la portada de todo lo que hay. O
sea, lo que decía Bernardo, la gente lo seguía. Va a luchar contra la herejía en la ciudad de Carcassonne, está en la ciudad de Carcassonne, está en la zona del Languedoc, porque hay que comprender que la Edad Media es un momento o un periodo móvil. La gente se movía M. Y no solo los maestros, ya vimos que los maestros iban de un lugar a otro, no tenían sede, no había todavía universidades, para allá vamos, ¿ya? Pero efectivamente iban de un lugar a otro, pero además la gente iba y peregrinaba a pata, de un lugar a otro para ir a ver las reliquias, ¿ya? Y la gente esperaba ir en vida alguna vez, al menos al Camino de Santiago de Compostela, y ojalá a Tierra Santa, a pata. Eso es lo que está interpretando. O sea, pero sí, ¿ya? Efectivamente es una que tenemos. Y en el siglo XII va a surgir una institución ya establecida, un poco como consecuencia de todo esto, que van a ser las universidades. La primera universidad surge en Bolonia, la segunda en París, la tercera en Oxford, y de ahí en toda Europa. Y las universidades se definen